Llegué tarde al restaurante para cenar con nuestros amigos y me acerqué a la mesa sin que mi prometido me viera. Él estaba diciendo, ya no quiero casarme con ella. Es demasiado patética para mí. Todos se reían de la situación mientras yo me quitaba el anillo, pero las sonrisas desaparecieron cuando revelé un detalle. Recuerdo el sonido de la cuchara golpeando la copa de champán más que cualquier otra cosa. Tin, tin, tin. Se suponía que era el sonido de la celebración. Estábamos en un hermoso restaurante en Lincoln Park, rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos. El sol de la mañana tardía entraba a raudales por las ventanas. Mi madre, Linda, sonreía desde el otro lado de la mesa, sosteniendo su copa lista para un brindis. Miré a Grayson, mi prometido, esperando que les dijera a todos lo feliz que estaba. Esperaba que hablara de nuestro futuro. En cambio, me miró con ojos fríos e inexpresivos. La sala quedó en silencio. No sonrió. No buscó mi mano. Habló lo suficientemente alto como para que no solo nuestra mesa, sino todo el restaurante lo oyera. Esta boda no se va a celebrar, anunció, con voz firme y aburrida. No puedo casarme con alguien tan insegura. Sinceramente, Harper, es patético. La palabra patético quedó flotando en el aire como humo. Mi corazón de hecho dejó de latir por un segundo. Sentí cada par de ojos en la sala clavados en mí. El camarero se congeló con una jarra de agua en la mano. Mi madre se medio levantó, con la boca abierta por la sorpresa. No podía respirar. No podía moverme. Simplemente me quedé sentada, sintiéndome pequeña y estúpida, desmoronándome por dentro mientras él permanecía allí, con el aspecto de un hombre de negocios cerrando un mal trato. Él pensó que ese era mi fin. Pensó que podría romperme delante de todos y salir limpio. Pero Grayson cometió un error ese día. Olvidó que hasta la persona más tranquila tiene un punto de quiebre. Nunca vio venir mi contraataque. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrense de darle me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo están viendo. Para entender por qué ese momento en el restaurante me destruyó, tienes que entender quién era Grayson para mí antes de ese día. Tienes que entender que no era un monstruo cuando lo conocí. Si hubiera sido cruel desde el principio, me habría alejado. Pero los abusadores no comienzan con el abuso. Comienzan con magia. Comienzan con seguridad. Conocí a Grayson Hall hace 2 años en una gala benéfica en el centro de Chicago. Era invierno. El viento afuera era brutal, azotando desde el lago Michigan y congelando todo lo que tocaba. Pero dentro del salón de baile, el ambiente era cálido y dorado. Yo tenía 26 años entonces. Trabajaba como asociada junior en Blue Harbor Marketing. Recuerdo sentirme fuera de lugar esa noche. Mi vestido era alquilado. Mis zapatos me apretaban los dedos. Estaba de pie cerca del borde de la sala sosteniendo un vaso de agua con gas, observando a toda esa gente rica y poderosa reír y hablar. Me sentía invisible. Entonces, un camarero chocó conmigo. Fue un accidente, pero la mitad de mi agua se derramó por la parte delantera de mi vestido. Jadeé, sintiendo la humedad fría empapar la tela. Miré a mi alrededor, aterrorizada, esperando que nadie lo hubiera visto, esperando poder desaparecer en el baño y llorar. Fue entonces cuando una mano tocó mi codo. Toma, dijo una voz profunda, toma esto. Me di la vuelta y allí estaba Grayson. Era apuesto, no solo guapo, sino pulcro. Llevaba un smoking que le quedaba perfecto. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás. Me tendió un pañuelo de seda blanco. Vi lo que pasó, dijo. Su voz era tranquila y grave. No fue tu culpa. Él se movía demasiado rápido. Tomé el pañuelo, mi mano temblaba. Gracias. Estoy tan avergonzada. No lo estés. Él sonrió. Era una sonrisa cálida y fácil que llegaba a sus ojos. Soy Grayson. Grayson Hall. Conocía el nombre. Todo el mundo conocía el nombre. Su familia era dueña de Hall & Mercer Financial. Eran dinero viejo en Chicago. Soy Harper, dije. Encantado de conocerte, Harper.
¿Quieres salir de aquí? Hay demasiado ruido de todos modos. Así fue como empezó. No le importó mi vestido alquilado ni mi mancha húmeda. Me llevó a un reservado tranquilo en el bar del hotel. Hablamos durante 3 horas. Me preguntó sobre mi vida, mi trabajo, mis sueños. Escuchó. Eso fue lo que me enganchó. Realmente escuchó. Cuando hablé de mis ideas de marketing, asintió y dijo, eso es inteligente, Harper. Tienes una buena mente. Para una chica que creció sintiendo que nunca era lo suficientemente buena, nunca lo suficientemente inteligente, que un hombre como Grayson Hall me mirara con admiración se sintió como una droga. Nuestro romance avanzó rápido. Se sintió como un torbellino, pero también se sintió sólido. Él era un protector. Esa es la palabra que solía decirle a mi madre, Linda. Me hace sentir segura, mamá, le decía. Él se encargaba de todo. Si mi coche se averiaba, Grayson enviaba un mecánico antes de que yo pudiera llamar a uno. Si tenía un mal día en el trabajo, Grayson estaba allí con la cena y una botella de vino. Era decidido. Sabía lo que quería, y me hacía sentir que yo era lo que él quería. Pasábamos los fines de semana en la casa del lago de su familia. Íbamos a clubes de jazz por la noche. Me presentó a sus amigos, y siempre me sostenía la mano con fuerza, como si estuviera orgulloso de presumirme. Eres lo mejor que me ha pasado, Harper, me susurraba tarde en la noche. No sé qué haría sin ti. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Era perfecto. Mirando hacia atrás ahora, veo las pequeñas cosas que pasé por alto. Veo como siempre elegía el restaurante. Veo como siempre elegía la película. Veo como si no estaba de acuerdo con él, sonreía un poco condescendientemente y decía, confía en mí en esto, cariño. Pero en aquel entonces, no lo llamaba control. Lo llamaba liderazgo. Pensaba que tenía suerte de tener un hombre que tomara las riendas. La pedida de mano ocurrió exactamente un año después de que nos conociéramos. Fue la noche más romántica de mi vida. Me llevó al Hotel Skyline Región. Había alquilado la terraza privada de la azotea. Había velas por todas partes, cientos de ellas parpadeando con el viento. Debajo de nosotros, las luces de la ciudad de Chicago se extendían como un mar de diamantes. Me llevó al borde del balcón. El viento me alborotaba el pelo, pero él lo apartó. Tomó mis 2 manos. Harper, dijo, con la voz cargada de emoción. Antes de conocerte, mi vida era solo trabajo. Era gris. Tú trajiste color a mi mundo. Eres tan amable, tan gentil. Quiero cuidarte por el resto de mi vida. Se arrodilló. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Dentro había un diamante tan grande que no parecía real. ¿Quieres casarte conmigo? Empecé a llorar. No pude evitarlo. Asentí, ahogando un sí. Me deslizó el anillo en el dedo. Era pesado. Se sentía como un ancla. Se levantó y me besó. Y sentí que estaba flotando. Recuerdo pensar, lo logré. ¿Lo encontré? Encontré el amor del que todos hablan. Mi madre estaba extasiada. Lo has hecho muy bien, Harper, me dijo más tarde, tocando el anillo. Grayson es un buen hombre. Viene de una buena familia. Aférrate a él. Ese fue el mensaje que recibí de todos. Aférrate a él. Tienes suerte de tenerlo. No lo arruines. Durante los siguientes meses, viví en una burbuja de felicidad. Era la futura señora Grayson Hall. Me sumergí en la planificación de la boda. Quería que todo fuera perfecto para él. Quería ser la esposa perfecta. No sabía que el hombre que me propuso matrimonio en esa azotea ya estaba empezando a desaparecer. No sabía que la seguridad que sentía era en realidad una jaula que se construía a mi alrededor, barra por barra. No sabía que la persona que más amaba en el mundo era capaz de mirarme a los ojos y destruirme sin pestañear. Pero eso es lo que pasa con la traición. Nunca viene de tus enemigos. Viene de la gente en la que confías. Viene de la gente con la que duermes. Y la caída desde esa azotea, la caída desde esa altura de felicidad,
iba a ser larga y dura. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. No fue como si se despertara una mañana y decidiera ser cruel. Fue lento. Fue como agua goteando sobre una piedra, gota a gota, desgastándome hasta que ni siquiera me di cuenta de que estaba desapareciendo. Comenzó unos 3 meses después del compromiso. La emoción de la pedida se había desvanecido y la realidad de la planificación de la boda y la fusión de nuestras vidas se había instalado. La primera vez que realmente lo sentí fue durante una simple conversación en la cena. Estábamos comiendo en nuestro apartamento. Yo había cocinado. Hice un pollo asado exactamente como a él le gustaba. Estábamos bebiendo vino y empecé a hablar de mi trabajo en Blue Harbor Marketing. Estaba emocionada porque acababa de proponer una nueva campaña para una cadena de café local y a mi jefe le encantó. Quieren usar mi eslogan, dije, sonriendo. Y creo que si presiono para hacer anuncios en redes sociales, realmente podríamos aumentar sus ventas en un 20%. Grayson dejó su tenedor. No parecía impresionado. Parecía cansado. Harper, dijo, suspirando. ¿Podemos no hablar de tus proyectitos de marketing ahora mismo? He tenido un día serio en la firma. Hay dinero real en juego. Millones. Mi sonrisa vaciló. Oh, lo siento. Es que... Estaba emocionada. Cogió su copa de vino y la hizo girar. Sé que estás emocionada, nena. Es lindo, pero el marketing no es exactamente finanzas, ¿verdad? Son solo fotos y eslóganes. No es el trabajo pesado. ¿Lindo? Esa palabra me dolió. Llamó a mi carrera linda. Sentí un destello de molestia. No son solo fotos, Grayson. Es psicología del consumidor. Es estrategia. Se rió. Una risa corta y seca. Está bien. Está bien. No te pongas a la defensiva. Solo digo. Mantengamos las cosas en perspectiva. Tú te encargas de los eslóganes. Yo me encargaré del mundo real. Me quedé en silencio. Me concentré en mi comida. Me dije a mí misma que solo estaba estresado. Estaba bajo mucha presión en Halland Mercer. Estaba tratando de convertirse en socio. No era personal. Pero luego empezó a suceder más a menudo. Empezó a hacer bromas cuando salíamos con amigos. En una barbacoa, alguien preguntó por nuestro presupuesto de boda. Oh, yo me encargo del presupuesto, dijo Grayson en voz alta, rodeándome con un brazo. Harper no es exactamente una genio de las matemáticas. Si se lo dejara a ella, estaríamos en bancarrota en una semana. Todos se rieron. Forcé una risa también, pero mis mejillas ardían. Yo era buena con el dinero. Había vivido sola durante años. Pagaba mis propias facturas, pero de pie allí, bajo su pesado brazo, me sentí como una niña. Solo está bromeando, me susurró mi amiga Sara más tarde. ¿Te quiere? Lo sé, dije. La crítica pasó de mi trabajo a mi personalidad. Empezó a decirme cómo vestir. Ese vestido es un poco llamativo, ¿no crees?, decía antes de salir. ¿Por qué no te pones el negro? Es más elegante, más apropiado para una hall. Así que me cambiaba. Estás hablando demasiado, me susurraría en las fiestas. Estás interrumpiendo a la gente. Solo escucha más. Te hace parecer más misteriosa. Así que dejaba de hablar. Estás siendo demasiado sensible, decía cuando lloraba porque se olvidó de nuestro aniversario o canceló una cita a última hora. Dios, Harper, ¿por qué todo es un drama contigo? Eres tan necesitada. Necesitada, dramática, insegura. Estas eran las palabras que plantó en mi cabeza. Las decía tan a menudo que empecé a creerlas. Quizás soy demasiado necesitada, pensé. Quizás lo estoy molestando. Necesito ser mejor. Necesito ser la esposa tranquila y comprensiva que él necesita. Empecé a caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Comprobaba mi humor antes de hablar. Comprobaba mi atuendo en el espejo 3 veces para asegurarme de que no lo criticaría. Dejé de compartir mis éxitos laborales porque no quería aburrirlo.
Me estaba encogiendo. Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia relación. Una noche, aproximadamente un mes antes de la boda, estábamos sentados en la sala de estar. Él estaba en su portátil trabajando. Yo estaba mirando arreglos florales para la ceremonia. Grayson, pregunté suavemente. ¿Qué? No levantó la vista. ¿Te gustan los lirios o las rosas? La florista necesita saberlo para mañana. Cerró de golpe su portátil. El sonido me hizo saltar. No me importa, Harper. Son flores. ¿Por qué me molestas con estas tonterías triviales? Es para nuestra boda, dije, con la voz temblorosa. Solo quería que te involucraras. Se levantó y se acercó a mí. Se cernió sobre el sofá. Su rostro no estaba enojado. Estaba asqueado. Y eso fue peor. ¿Sabes cuál es el problema?, dijo, con su voz terriblemente tranquila. No tienes nada más en tu vida. Toda tu vida es solo esto. Yo, la boda. Es sofocante. No entenderías la presión bajo la que estoy. No entenderías las finanzas o la responsabilidad real. Así que, déjame encargarme de las cosas importantes y tú solo elige las flores. ¿De acuerdo? Lo miré fijamente. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No llores, espetó. No soporto cuando lloras. Es manipulador. Me sequé los ojos al instante. Lo siento, susurré. Lo siento, Grayson. Simplemente arréglalo, dijo, yéndose al dormitorio. Me quedé sentada sola en la oscura sala de estar. Sentí un nudo pesado en el estómago. Una voz en lo profundo de mí. Una voz muy pequeña y silenciosa dijo, esto no está bien. Esto no es amor. Huye. Pero entonces la otra voz tomó el control. La voz que él había entrenado. Está estresado, me dije. Está a punto de convertirse en socio. Está pagando la boda. Estoy siendo molesta. Necesito apoyarlo. Una vez que termine la boda, todo volverá a la normalidad. Volverá a ser el hombre dulce de la gala. Racionalicé todo. Puse excusas para su crueldad. Me dije a mí misma que si lo amaba lo suficiente, si era lo suficientemente perfecta, dejaría de mirarme con esa expresión fría y aburrida. No vi el condicionamiento emocional. No vi que me estaba desmoronando para que nunca lo desafiara. No sabía que ya estaba viendo a otra persona. No sabía que mientras yo lloraba en el sofá, preocupada por los lirios y las rosas, él le enviaba mensajes de texto a Aubrey Knox. Estaba ciega. Y como estaba ciega, caminé directamente hacia la trampa que me tendió en el brunch. Caminé directamente al matadero, con mi mejor vestido y una sonrisa esperanzada, pensando que estábamos celebrando nuestro futuro. Pero no había futuro. Solo había el final, y se acercaba más rápido de lo que podría haber imaginado. El día del brunch fue brillante. Fue una de esas mañanas perfectas de Chicago donde el cielo es de un azul agudo y penetrante. Estábamos en un bistró de alta gama en Lincoln Park. Era el tipo de lugar con manteles blancos, tulipanes frescos en cada mesa y camareros que servían agua antes de que tu vaso estuviera medio vacío. Estábamos allí para celebrar nuestra próxima boda. Las invitaciones acababan de ser enviadas. El depósito para el lugar estaba pagado. Este brunch se suponía que era un agradecimiento para nuestro cortejo nupcial y nuestros padres. Mi madre, Linda, estaba sentada frente a mí. Se veía hermosa. Se había comprado un vestido nuevo para la ocasión, de seda azul suave que combinaba con sus ojos. Cruzó la mesa y apretó mi mano. Estoy tan feliz por ti, Harper, susurró. Te ves radiante. Sonreí, pero sentía el estómago apretado. Había estado ansiosa toda la mañana. Grayson había estado en silencio en el coche de camino. Había tecleado furiosamente en su teléfono, ignorándome. Cuando le pregunté si estaba bien, solo murmuró, ocupado, déjalo. Ahora, sentado a la cabeza de la mesa, parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. No estaba comiendo sus huevos. Estaba bebiendo un whisky, lo cual era inusual para él a las 11 de la mañana.
Miraba fijamente la pared, con la mandíbula apretada. Nuestros amigos reían, chocando copas de mimosa. Mi dama de honor, Sara, contaba una historia divertida sobre la prueba de nuestro vestido. Todos estaban felices. Entonces Grayson se levantó. No sonrió. No golpeó suavemente su copa. Cogió una cuchara y golpeó su copa con fuerza. Clan, clan, clan. La mesa se quedó en silencio. Luego, las mesas a nuestro alrededor se quedaron en silencio. Tengo un anuncio que hacer, dijo Grayson. Su voz era fuerte. Se extendió por la sala. Lo miré, esperando un brindis. Esperaba que agradeciera a todos por venir. Esperaba que dijera que me amaba. Me miró. Sus ojos estaban vacíos. No había calidez, ni amor, ni siquiera ira, solo un aburrimiento frío e inexpresivo. Esta boda no se va a celebrar, dijo. El tiempo se detuvo. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Solté una risa nerviosa y confundida. Grayson, ¿qué estás? Me interrumpió. Ni siquiera me dejó terminar mi frase. No puedo seguir con esto, anunció, dirigiéndose al grupo, dirigiéndose a la sala. Habló como si estuviera dando una presentación en una reunión de la junta directiva. He intentado que esto funcione. He llevado esta relación durante 2 años, pero no puedo casarme con alguien tan insegura. No puedo casarme con alguien que necesita validación constante. Sinceramente, Harper, es patético. La palabra me golpeó como una bofetada física. Patético. Mi madre se levantó a medias, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Grayson, ¿qué diablos estás haciendo? Grayson no la miró. Mantuvo sus ojos en mí. Quería asegurarse de que escuchara cada palabra. Quería asegurarse de que sintiera cada centímetro de la cuchilla. Eres una carga, Harper, dijo. Es vergonzoso estar contigo. Necesito una compañera, no una niña. Termino esto ahora. Arrojó su servilleta sobre la mesa. Aterrizó en mi plato, cubriendo mi comida intacta. El silencio era ensordecedor. Podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Podía sentir los ojos de extraños quemándome la espalda. La gente en otras mesas estaba mirando. Algunos tenían sus teléfonos fuera. No podía respirar. Sentía el pecho como si una mano gigante lo estuviera aplastando. Abrí la boca para hablar, para defenderme, para gritar, pero no salió nada. Solo un sonido seco y ahogado. Miré a Sara. Tenía la mano sobre la boca. Miré a mi madre. Estaba pálida, temblando de rabia. Miré a Grayson una última vez. No estaba triste. Parecía aliviado. Parecía engreído. Él había montado esto. Había planeado este momento para infligir la mayor cantidad de daño posible. No solo quería romper conmigo. Quería destruirme. Quería avergonzarme tanto que nunca más pudiera mirar a estas personas a los ojos. Me levanté. Mis piernas se sentían como gelatina. No cogí mi bolso. No dije una palabra. Simplemente me di la vuelta y caminé. Harper, gritó mi madre. Seguí caminando. Pasé junto a los extraños que me miraban. Pasé junto al mostrador de la entrada. Salí por la puerta principal y me encontré con la luz del sol brillante y cegadora. El aire exterior era frío. Jadeé, tratando de llenar mis pulmones. Tropecé hacia el lado del edificio y me apoyé contra la pared de ladrillo áspero. Mis rodillas cedieron y me deslicé hacia abajo hasta quedar en cuclillas en la acera, mi caro vestido arrastrándose por la suciedad. Mi teléfono vibró en mi mano. Lo miré a través de ojos borrosos y llenos de lágrimas. Era un mensaje de texto de Grayson. No montes una escena. Ya nos has avergonzado suficiente. Vete a casa. Acababa de humillarme delante de todos los que amaba, y me estaba diciendo que no montara una escena. Puse la cabeza entre las rodillas y grité, pero fue un grito silencioso. No salió ningún sonido, solo el estallido de toda mi vida. No recuerdo cómo volví a nuestro apartamento. Creo que tomé un taxi.
Recuerdo que el conductor me preguntó si estaba bien, y recuerdo mirar por la ventana, incapaz de hablar. El apartamento estaba en silencio. Olía a su colonia. Sus zapatos estaban junto a la puerta. Su taza de café todavía estaba en la encimera de esa mañana. Se sentía como un museo de una vida que ya no existía. Entré en el dormitorio y me derrumbé en la cama. No me quité los zapatos. No me quité el abrigo. Simplemente me acurruqué en un ovillo y dejé que el dolor se apoderara de mí. No era solo tristeza. Era una agonía física. Sentía como si mis huesos se estuvieran rompiendo. Lloré hasta que mi garganta estuvo en carne viva. Lloré hasta que mi cabeza palpitó tan fuerte que no podía ver bien. Lloré por la chica que pensaba que estaba a salvo. Lloré por los años que desperdicié tratando de ser perfecta para un hombre que me odiaba. Pasaron las horas. El sol se puso. La habitación se oscureció. Me quedé allí en silencio, esperando que volviera a casa. Una parte de mí, la parte patética y rota, esperaba que entrara por la puerta y dijera que todo fue un error, que había perdido los estribos, que lo sentía. Pero no vino. Alrededor de la medianoche, las lágrimas cesaron. Fue extraño. Un minuto, estaba sollozando, jadeando por aire. Al minuto siguiente, simplemente terminó. Me tumbé de espaldas, mirando al ventilador de techo girar lentamente en la oscuridad. Mi cuerpo se sentía pesado, agotado, vaciado. Pero mi mente comenzaba a aclararse. La niebla del shock se estaba disipando y algo más estaba tomando su lugar. Claridad. Repasé la escena en el restaurante en mi cabeza. Repasé sus palabras. Insegura, patética, carga. Pensé en el mensaje de texto. No montes una escena. Y entonces me di cuenta de algo. No terminó en casa porque tuviera miedo. Terminó en público porque quería controlar la narrativa. Quería ser el hombre fuerte y decidido que corta con la mujer loca. Quería una audiencia. Fue una jugada de poder. Trató nuestra relación como una mala inversión que necesitaba desechar. Me trató como un pasivo. Me senté. Me mareaba la cabeza, pero mis manos estaban firmes. Miré el anillo en mi dedo, el pesado diamante que solía pensar que era una promesa. Ahora parecía un grillete. Parecía el pago por mi silencio. Me lo quité. Dejó una banda blanca y pálida en mi dedo. Coloqué el anillo en la mesita de noche. Clink. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos e hinchados. Mi rímel estaba corrido por mis mejillas. Parecía un desastre. No, le dije a mi reflejo. Mi voz era ronca, pero firme. No más. Salí a la sala de estar y abrí mi portátil. Grayson era un hombre inteligente. Era un genio de las finanzas. Era bueno manipulando números y era bueno manipulando a la gente. Pero tenía un defecto fatal. Un defecto que tienen la mayoría de los hombres arrogantes. Me subestimó. Pensó que era estúpida. Pensó que solo era la chica de marketing que elegía flores y asentía a sus chistes. Pensó que no entendía su mundo. Pensó que no estaba prestando atención. Pero yo había estado prestando atención. Durante 2 años, viví en este apartamento. Durante 2 años, escuché sus llamadas telefónicas. Vi los documentos que dejaba en la mesa de la cocina. Conocía sus contraseñas porque era demasiado perezoso para cambiarlas y me pedía que revisara sus correos electrónicos cuando conducía. Pensó que era demasiado emocional para ser una amenaza. Pensó que pasaría el próximo mes llorando en la cama, suplicándole que volviera. Nunca esperó que yo luchara. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde me dijo que mi carrera era linda. Me troné los nudillos. Abrí un documento en blanco. No iba a rayar su coche. No iba a quemar su ropa. Eso era lo que haría la exnovia loca. Y no iba a darle la satisfacción de tener razón. Iba a hacer algo mucho peor. Iba a examinar los hechos. Inicié sesión en nuestra cuenta de la nube compartida.
Había sincronizado su teléfono con el iPad de la sala de estar hacía meses y nunca lo desconectó. Probablemente lo olvidó. Empecé a desplazarme. No buscaba un cierre. Buscaba munición. Y mientras hacía clic en las carpetas, mientras veía las marcas de tiempo, los recibos, los chats archivados, me di cuenta de que no tenía que cavar muy profundo. El hombre que me llamó patética había sido muy descuidado. Mi tristeza se había ido. Fue reemplazada por un enfoque frío y agudo. Me sentí como un cirujano preparándose para una operación. De acuerdo, Grayson, pensé, escribiendo la contraseña que usaba para todo. ¿Quieres encargarte de las cosas importantes? Veamos cómo manejas esto. Grayson no volvió a casa esa noche. Tampoco volvió la noche siguiente. Durante 3 días, el apartamento estuvo en silencio. En el pasado, esto me habría vuelto loca de preocupación. Habría llamado a su madre. Habría llamado a sus amigos. Le habría enviado 50 mensajes de texto suplicando saber si estaba bien. Pero esta vez, no envié ni un solo mensaje. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto era parte del castigo. Me estaba dando el tratamiento del silencio. Estaba esperando que entrara en pánico. Quería que me sentara en nuestro apartamento, consumiéndome en mi propia vergüenza, para que cuando finalmente entrara por la puerta, estuviera tan desesperada por su aprobación que aceptaría cualquier cosa. Me disculparía por avergonzarlo. Aceptaría la ruptura en sus términos. Pensó que estaba caminando de un lado a otro, llorando. Pero no estaba caminando de un lado a otro. Estaba sentada en la mesa de la cocina con una cafetera de café fuerte y su iPad. Tenía 3 días. Eso era toda una vida en el mundo digital. Comencé con lo básico. Revisé sus correos electrónicos. Sabía que su contraseña era Mercer 2020 porque carecía de imaginación y nunca pensó que alguien se atrevería a espiarlo. Al principio, solo eran correos de trabajo, resúmenes financieros aburridos, invitaciones a reuniones, actualizaciones de cumplimiento normativo. Pero luego vi una carpeta etiquetada como personal. Hice clic. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, no por miedo, sino por anticipación. Había recibos, cientos de ellos. Grayson era un ejecutivo en camino a ser socio. Tenía una tarjeta de crédito corporativa. Era estricto con el dinero, mi dinero. Vigilaba mis gastos como un halcón. Pero aquí, en su carpeta personal, había un rastro de indulgencia que nunca había visto. Vi recibos de hotel del Skyline región. El mismo hotel donde me propuso matrimonio. Las fechas no coincidían con nuestros aniversarios. Coincidían con noches en las que me dijo que estaba trabajando hasta tarde o entreteniendo a clientes. 12 de marzo, martes, una noche de estancia. Servicio de habitaciones. Champán, fresas, ostras. Recordaba el 12 de marzo. Estaba enferma con gripe. Me había dicho que no podía volver a casa temprano porque estaban cerrando un trato con una firma japonesa. Me dijo que tomara un poco de Nikil y durmiera. Mientras yo temblaba en la cama con fiebre, él bebía champán en el Skyline región. Seguí desplazándome. El nombre en la reserva me llamó la atención. No era solo su nombre. El segundo huésped estaba listado en la factura. Aubrey Knox. Me congelé. Conocía ese nombre. Aubrey era una analista junior en su firma. La había conocido una vez en una fiesta de Navidad. Era joven, tal vez 22, recién salida de la universidad. Tenía ojos grandes e inocentes y me había dicho cuánto admiraba la tutoría de Grayson. Tutoría. Sentí una oleada de náuseas. Pero me la tragué. No tenía tiempo para estar enferma. Cambié de aplicación. Fui a sus mensajes. Como el iPad estaba sincronizado con su teléfono, los mensajes se cargaron al instante. Retrocedí hasta marzo y allí estaba. Grayson, está enferma otra vez. Tan necesitada. Le diré que estoy atascado en la oficina. Nos vemos a las 8. Aubrey, pobrecito. Trabajas tan duro para ella. Estaré allí. Ponte la corbata azul.
Grayson, no puedo esperar para alejarme de las quejas. Eres la única que me entiende, Aubrey. Leí los textos con un extraño desapego. Era como leer el guión de la vida de otra persona. Se burlaba de mí. Se burlaba de mi cocina. Se quejaba de la planificación de la boda. Le dijo que lo estaba asfixiando y ella alimentó su ego. Le dijo que era un genio. Le dijo que merecía algo mejor. Pero entonces encontré algo aún más interesante que el romance. Volví a los recibos. Los crucé con su calendario de trabajo. La noche del 12 de marzo, la habitación de hotel se pagó con su tarjeta American Express corporativa. El informe de gastos estaba adjunto en un borrador de correo electrónico. Descripción del gasto, desarrollo de clientes, reunión con posibles inversores. Estaba cargando su aventura a la firma. Me recliné en la silla. Esto era. En el mundo de las altas finanzas, engañar a tu prometida está mal visto, pero no es un delito. Pero robar a la firma, malversar fondos de clientes, mentir en los informes de gastos, eso era motivo de despido. Eso era un suicidio profesional. Seguí cavando. Encontré itinerarios de vuelo para una conferencia en Miami que no existía. Se había llevado a Aubrey un fin de semana, pagado por Hallan Mercer. Encontré correos electrónicos donde reenviaba listas de clientes confidenciales a su correo personal. Otra violación masiva de su contrato. Era arrogante. Pensaba que era intocable. Pensaba que las reglas no se aplicaban a él porque era un Hal. Pasé los 2 días siguientes imprimiendo. No solo tomé capturas de pantalla. Descargué los archivos originales. Los organicé en carpetas. Carpeta 1, el romance, prueba de carácter. Carpeta 2, fraude de gastos, prueba de robo. Carpeta 3, incumplimiento de confidencialidad, prueba de responsabilidad. Guardé todo en un disco duro externo. Luego lo guardé en una cuenta en la nube que él no conocía. Luego envié los archivos por correo electrónico a mi hermana en Ohio, por si acaso. Estaba terminando la última copia de seguridad cuando oí la llave girar en la cerradura. Era el 4.º día. Estaba de vuelta. Cerré rápidamente el portátil y me senté en el sofá. Cogí una revista y fingí leer. La puerta se abrió. Grayson entró. Se veía fresco, bien descansado. Llevaba un traje elegante. Dejó las llaves en el cuenco. Me miró, esperando ver un desastre. Esperaba ver ojos rojos y pañuelos de papel. Levanté la vista con calma. Hola, Grayson. Parpadeó. Parecía decepcionado de que no estuviera sollozando en el suelo. Harper, dijo, con tono cortante. Supongo que te has calmado. Sí, dije. Entró en la cocina y se sirvió un vaso de agua. Habló de espaldas a mí. Me quedé en un hotel. Necesitaba espacio. Tu histeria en el brunch. Fue vergonzoso, francamente. Lo sé, dije. Lamento la escena. Se dio la vuelta, con una sonrisa burlona en los labios. Bueno, al menos puedes admitirlo. Mira, Harper, mantengo lo que dije. No somos el uno para el otro. Necesitas ayuda. Ayuda profesional. Eres demasiado emocional. Tienes razón, mentí. He estado pensando mucho y tienes razón. No he sido la compañera que necesitas. Se relajó. Sus hombros cayeron. Tomó un sorbo de agua. Había ganado. En su mente, me había aplastado. Y ahora yo estaba aceptando su narrativa. Me alegro de que lo veas, dijo, con la voz chorreando con descendencia. No soy un mal tipo, Harper. Te dejaré quedarte aquí unas semanas hasta que encuentres un lugar. No voy a echarte a la calle. Incluso te daré algo de dinero para el depósito. Considéralo un paquete de indemnización. Un paquete de indemnización. Como si fuera una empleada despedida. Gracias, Grayson, dije suavemente. Eso es muy generoso. Simplemente no te metas en mi camino, dijo, caminando hacia el dormitorio. Tengo una semana importante por delante.
Me postulo para la promoción de socio principal. Necesito concentración. No seré una molestia, prometí. Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Miré la puerta cerrada. Miré el disco duro externo en mi bolsillo. No tienes ni idea, pensé. No tienes la más mínima idea de lo que se avecina. A la mañana siguiente, Grayson se fue a trabajar temprano. Iba silbando. Se sentía ligero. Se había deshecho del peso muerto de nuestra relación, y lo había hecho sin pelear. Pensó que era libre. Llegaré tarde esta noche, gritó al salir. No me esperes despierta. No lo haré, dije. Tan pronto como las puertas del ascensor se cerraron, me moví. No tenía mucho. Cuando vives con un narcisista, aprendes a no ocupar espacio. La mayoría de los muebles eran suyos. El arte era suyo. Los aparatos electrónicos eran suyos. Yo tenía mi ropa, mis libros, mis utensilios de cocina. Había llamado a una empresa de mudanzas el día anterior. Llegaron a las 9 de la mañana en punto. ¿Solo las cajas del dormitorio y la cocina?, preguntó el de la mudanza. Sí, dije. Todo lo que esté etiquetado como Harper. Les llevó 2 horas. Observé cómo sacaban mi vida del apartamento. El armario quedó medio vacío. El estante del baño quedó libre de mis cremas y perfumes. La mesita de noche estaba desnuda. Era extraño lo rápido que 2 años de vida podían empaquetarse en cajas de cartón. Cuando los de la mudanza se fueron, el apartamento se sintió frío. Hacía eco. Hice un último barrido. Miré debajo de la cama. Revisé los cajones. Quería asegurarme de no dejar nada atrás. Ningún rastro de mí. Entré en la sala de estar. Saqué el anillo de compromiso de mi bolsillo. Lo coloqué sobre la mesa del comedor. No dejé una nota. No escribí una carta llorosa explicando mis sentimientos. No escribí vete al infierno. Simplemente dejé el anillo. Se quedó allí, brillando bajo la luz del sol, frío y duro. Saqué mi llave del llavero. La puse junto al diamante. Luego salí. Cerré la puerta suavemente. Clic, eso fue todo. Me había ido. Me mudé a un pequeño estudio en Wicker Park. Era diminuto. La vista era de una pared de ladrillo, no del lago. Los suelos crujían, pero era mío. Desempaqué mis cajas. Hice mi cama. Pedí una pizza y me la comí en el suelo. Por primera vez en 2 años, respiré. Mi pecho se expandió por completo. No había nadie que criticara cómo masticaba. Nadie que me dijera que el apartamento estaba desordenado. Nadie que me hiciera sentir pequeña. Entonces el teléfono empezó a vibrar. Eran las 7:30 de la tarde. Grayson estaba en casa. Vas. Lo silencié. Luego vino el texto. Grayson, 7:32 de la tarde, ¿dónde estás? Grayson, 7:45 de la tarde, el apartamento está vacío. ¿Te mudaste? Podrías habérmelo dicho. Grayson, 8 de la tarde, esto es infantil, Harper. Huir sin decir adiós. Típico. Grayson, 8:30 de la tarde, bien. Si quieres ser dramática, sé dramática. Buena suerte pagando el alquiler sola. No respondí. Ni siquiera los marqué como leídos. Al día siguiente, comenzó la narrativa. Mi amiga Sara me llamó. Harper, ¿estás bien?, preguntó, con voz preocupada. Estoy bien, Sara. Estoy genial. ¿Por qué? Me encontré con Mike, el amigo de Grayson. Me dijo que tuviste un colapso nervioso. Dijo que destrozaste el apartamento y te fuiste corriendo. Dijo que Grayson está muy preocupado por tu estabilidad mental. Me reí. Fue una risa genuina. No destrocé nada, Sara. Empaqué mi ropa y me fui. El apartamento está impecable. Les está diciendo a todos que eres inestable, dijo Sara. Está haciéndose la víctima. Dice que trató de ayudarte,
Pero que eras demasiado tóxica para salvarte. Déjalo hablar, dije con calma. Harper, deberías defenderte. Ve a Facebook, escribe una publicación, dile a la gente lo que hizo en el brunch. No, dije. ¿Por qué no? Porque, dije, mirando el disco duro que estaba en mi nuevo escritorio, si discuto con él ahora, solo parecerá una ruptura desordenada. Parecerá un él dijo, ella dijo. No quiero discutir con él. ¿Así que vas a dejarlo ganar?, preguntó Sara. No, dije. Solo estoy esperando el momento adecuado. Grayson pasó los siguientes 3 meses reescribiendo la historia. Era encantador. Era el héroe con el corazón roto que había escapado de una mujer loca. Iba a fiestas y suspiraba, diciéndole a la gente lo difícil que era lidiar con mis cambios de humor. Publicó fotos de sí mismo trabajando hasta tarde, con aspecto serio e importante. Publicó fotos de su nueva libertad. Vi fotos de él con Aubrey. Aún no eran oficiales, pero ella siempre estaba en el fondo, sonriendo. Pensó que me había ido. Pensó que estaba acobardada en algún agujero, avergonzada de mí misma. Dejó de enviarme mensajes de texto después de una semana. Probablemente bloqueó mi número. Se sentía seguro. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Necesitaba que se sintiera seguro. Necesitaba que se sintiera confiado. Necesitaba que subiera lo más alto posible, porque cuanto más alto subes, más dura es la caída. Seguí su carrera. Vi el anuncio en LinkedIn. Hallam Mercer se enorgullece en anunciar la próxima promoción de Grayson Hall a socio principal. Había una gala programada, una gran cena para celebrar a los nuevos socios. Iba a ser la noche más importante de su carrera. El director ejecutivo estaría allí. Sus padres estarían allí. Clientes importantes estarían allí. Y Aubrey estaría allí. Miré el calendario. La cena era en 2 semanas. Miré mi expediente. Estaba organizado, indexado y listo. No solo había recopilado pruebas del romance. Había construido un caso legal. Lo había estructurado perfectamente para activar todas las alarmas de cumplimiento normativo de la firma. Ya no era solo una exprometida despechada. Era una denunciante. Levanté mi taza de café en mi pequeño y silencioso apartamento. Disfruta de tu vuelta de la victoria, Grayson, susurré a la habitación vacía. Va a ser corta. Habían pasado 3 meses desde que salí de ese apartamento. En esos 3 meses, no solo había estado sentada. Estaba reconstruyéndome. Encontré un nuevo trabajo en una agencia más pequeña, una que realmente valoraba mis ideas. Estaba pintando de nuevo. Estaba reconectando con amigos de los que me había distanciado porque a Grayson no le gustaban. Estaba respirando aire fresco. Pero en el fondo de mi mente, siempre estaba el reloj corriendo. Sabía la fecha, 15 de octubre. Estaba grabada en mi cerebro porque Grayson había hablado de ella durante un año. Era la cena anual de socios principales de Hallam Mercer. Era la noche en que anunciaban el nuevo liderazgo. Era la noche en que sería coronado. Se había comprado un smoking a medida para ello. Había reservado una mesa para sus padres. Probablemente ya había escrito su discurso de aceptación. Imaginé la escena. Los candelabros de cristal del salón de baile del Hotel Drake, la cubertería pesada, el vino caro. Grayson de pie, radiante de éxito, sosteniendo la mano de Aubrey debajo de la mesa, pensando que se había salido con la suya. Pensaba que era el rey del mundo. Pero los reyes son derrocados. La mañana del 15 de octubre, me desperté temprano. Salí a correr por el lago. El aire era fresco y frío. Me sentía tranquila. No me temblaban las manos. No había ira en mi pecho. Solo había un sentido del deber. Volví a mi apartamento, me duché y preparé una taza de té. Luego me senté en mi escritorio. Era la hora. No quería montar una escena en la cena. No quería ser la ex loca que irrumpe con una copa de vino para tirársela a la cara. Eso era drama de película. Eso era desordenado. Y haría que la gente sintiera pena por él. Quería algo más limpio.
Quería algo que no pudiera ser ignorado. Abrí mi correo electrónico. Había redactado el correo hacía semanas. El asunto era simple, urgente: informe de violación ética y mala conducta financiera, Grayson Hall. Los destinatarios fueron cuidadosamente elegidos. Primero, el jefe del comité de ética de Hall & Mercer. Segundo, el director financiero. Tercero, el socio gerente, el jefe de Grayson. Cuarto, el jefe de recursos humanos. Adjunté el expediente. Era un PDF de 50 páginas, organizado con una tabla de contenidos. Sección 1. Malversación de fondos de la empresa. Este era el golpe mortal. Había adjuntado cada recibo donde usó la tarjeta corporativa para lujos personales, las habitaciones de hotel para el romance, las cenas, los regalos para clientes que en realidad eran joyas para Aubrey. El total ascendía a más de $15.000. En el gran esquema de una firma de $1.000 millones, $15.000 no era mucho dinero. Pero para un ejecutivo que gestiona el dinero de otras personas, era un robo. Era un abuso de confianza. Era ilegal. Sección 2. Incumplimiento de confidencialidad. Adjunté las capturas de pantalla de él reenviando listas de clientes a su correo personal. Adjunté las fotos de documentos confidenciales de fusiones que había dejado sobre nuestra mesa de la cocina, que yo había fotografiado por si acaso. Sección 3. Violación de la política de confraternización. Incluí la prueba de su relación con Aubrey Knox, una subordinada directa. En el manual de la empresa, que había encontrado en línea, las relaciones entre gerentes y subordinados estaban estrictamente prohibidas sin la divulgación a recursos humanos. No lo había revelado. Lo había ocultado. Y finalmente, sección 4. Evidencia de carácter. Incluí el vídeo del restaurante. Una amiga mía había estado grabando el brindis, pensando que sería un momento feliz. Había capturado todo. Grayson golpeando la copa. Grayson llamándome patética. Grayson humillándome mientras su madre miraba horrorizada. No incluí esto por razones legales. Lo incluí para mostrarles exactamente a quién estaban promoviendo. Quería que vieran la crueldad. Quería que vieran que el hombre sonriente en su sala de juntas era un hombre que disfrutaba destruyendo a la gente. Miré el reloj. Eran las 6:45 de la tarde. La cena comenzaba a las 7 de la tarde. Todos estarían sentados. Estarían revisando sus teléfonos por última vez antes de que comenzaran los discursos. Respiré hondo. Por cada vez que me dijiste que era estúpida, pensé. Por cada vez que me dijiste que era insegura. Por cada vez que me hiciste sentir pequeña para que tú pudieras sentirte grande. Presioné enviar. El correo electrónico se fue zumbando. Me recliné en mi silla. Estaba hecho. No necesitaba estar allí para saber lo que estaba sucediendo. Podía verlo en mi mente perfectamente. Imaginé los teléfonos vibrando en los bolsillos. Imaginé al jefe de ética frunciendo el ceño, sacando su teléfono, leyendo el asunto. Lo imaginé tocando el archivo adjunto. Imaginé su rostro palideciendo al ver los recibos. Lo imaginé inclinándose para susurrarle al director ejecutivo. Imaginé al director ejecutivo mirando a Grayson. Al otro lado de la sala, Grayson, que probablemente estaba riendo, sosteniendo una copa de champán, ajeno al hecho de que el suelo estaba a punto de desaparecer bajo sus pies. Imaginé el cambio en la sala, los susurros, la repentina frialdad. No fue una explosión ruidosa. Fue una sofocación silenciosa. Cerré mi portátil. No esperé una respuesta. No revisé mi teléfono. Me serví una copa de vino, pedí comida para llevar de mi lugar tailandés favorito y puse una película. Dormí mejor esa noche que en 2 años. El colapso no fue instantáneo. Fue un deslizamiento lento y agónico. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba en silencio. Grayson no llamó. Probablemente estaba demasiado ocupado tratando de apagar el incendio que yo había iniciado. Me enteré de lo que pasó por otros medios. Chicago es una ciudad grande, pero los círculos profesionales son pequeños. Mi amiga Sara me llamó 2 días después. Estaba sin aliento. Harper, dijo. ¿Te enteraste?
¿Enterarme de qué? Pregunté, haciéndome la inocente. Grayson. No consiguió la promoción. ¿De verdad? Dije. Qué lástima. Es peor que eso, susurró Sara. Mi prima trabaja en recursos humanos en Halland Mercer. Dijo que la seguridad lo escoltó fuera del edificio esta mañana. Una pequeña sonrisa fría tocó mis labios. ¿Escoltado fuera? Sí. Lo suspendieron en espera de una investigación. Aparentemente, alguien envió un archivo masivo de pruebas. Dicen que estaba robando a la empresa. Harper, ¿sabías de esto? Sabía que era descuidado con el dinero, dije simplemente. Supongo que le pasó factura. Y Aubrey, continuó Sara, también se ha ido. La despidieron por violaciones de la política. Es un escándalo enorme. Todo el mundo está hablando de ello. Sus padres están aparentemente devastados. Sentí una punzada de lástima por sus padres. Eran gente decente, pero habían criado a un hijo que pensaba que estaba por encima de la ley, y lo habían visto humillarme sin decir una palabra. Eran parte del sistema que lo protegía. Durante la semana siguiente, las fichas de dominó continuaron cayendo. Porque el mundo financiero se basa en la reputación. La noticia corrió rápido. Grayson Hall está bajo investigación. Grayson Hall falsificó las cuentas. Grayson Hall es un riesgo. Las ofertas de trabajo que pensó que recibiría de la competencia, se desvanecieron. Nadie contrata a un ejecutivo financiero que ha sido señalado por fraude de gastos. Es el único pecado imperdonable en la banca. Puedes ser un idiota, pero no puedes robar. Estaba en la lista negra. Su vida social se desmoronó a continuación. Los amigos que se habían reído de sus chistes, no querían ser asociados con un fracaso. No querían ser vistos con un hombre que estaba siendo investigado por su propia firma. Las invitaciones dejaron de llegar. Y finalmente, en una lluviosa tarde de martes, 10 días después del correo electrónico, sonó mi teléfono. Era un número que había borrado, pero lo reconocí al instante. Miré la pantalla. Grayson. Dejé que sonara 3 veces. Luego contesté. Hola. Tú, Siseo. Su voz sonaba terrible. Estaba quebrada, desesperada y llena de una rabia tan cruda que vibraba a través del teléfono. Sonaba borracho. Hola, Grayson, dije. Mi voz era firme. Era la voz de la mujer que, según él, era demasiado débil para manejar la realidad. Arruinaste mi vida, gritó. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Destruiste todo. Mi carrera, mi reputación, todo se ha ido. Me despidieron, Harper. Me despidieron. Lo sé, dije. ¿Por qué? Gritó. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué rompí contigo? ¿Por qué no quería casarme contigo? Eres tan vengativa. Estás loca. Lo escuché gritar. Lo escuché culparme. Lo escuché tejer la historia donde él era la víctima y yo era el monstruo. No había cambiado. No había aprendido nada. Todavía pensaba que el mundo le debía todo. ¿Has terminado? Pregunté en voz baja. Dejó de jadear. ¿Qué? Yo no arruiné tu vida, Grayson, dije. Hablé lentamente para que no se perdiera una palabra. Yo no te obligué a robar a la empresa. Yo no te obligué a acostarte con tu interna. Yo no te obligué a mentir en tus informes de gastos. Tú hiciste todo eso. Iba a ser socio, sollozó. Era un sonido patético. Iba a ser rico. Ibas a serlo, asentí. Pero cometiste un error. ¿Qué error? Y escupió. Pensaste que podías tratarme como basura y salirte con la tuya, dije. Pensaste que era débil. Pensaste que era estúpida. Pensaste que no revisaría los recibos. Silencio al otro lado. Yo no te arruiné, Grayson, dije, sintiendo una profunda sensación de paz instalarse sobre mí. Simplemente dejé de protegerte. Simplemente le mostré al mundo quién eres realmente. Harper, por favor, dijo, su voz cambiando de repente, volviéndose desesperada.
Por favor, si retiras la declaración, si les dices que fue un error, tal vez pueda salvar esto. Por favor, haré cualquier cosa. ¿Podemos hablar? Podemos. Lo interrumpí. Adiós, Grayson. Harper, no te atrevas a colgar. Clic, terminé la llamada. Bloqueé el número. Me senté en mi apartamento. Estaba en silencio. La lluvia golpeaba contra la ventana. Esperaba sentir una oleada de alegría. Esperaba sentir ganas de saltar de un lado a otro, pero no fue así. Simplemente me sentí ligera. El pesado peso de su juicio, el peso de su voz en mi cabeza diciéndome que no era lo suficientemente buena. Se había ido. Se había evaporado. Ya no era un monstruo. Era solo un hombre triste y enojado sin trabajo y sin nadie a quien culpar más que a sí mismo. Él era pequeño, y yo era libre. 6 meses es poco tiempo en una vida, pero es toda una vida en una recuperación. Era abril en Boston. La ciudad estaba floreciendo. Los árboles estaban cubiertos de brotes y el aire olía a lluvia y pavimento mojado. Estaba de pie detrás del escenario en la cumbre de mujeres en el liderazgo. Era una conferencia masiva celebrada en un centro de convenciones que podía albergar a 5.000 personas. Las luces eran brillantes. El zumbido de la multitud al otro lado de la cortina de terciopelo sonaba como el océano. Hace un año, el sonido de esa multitud me habría aterrorizado. Hace un año, yo era la chica que no podía elegir flores sin que le dijeran que era molesta. Yo era la chica que se disculpaba por ocupar espacio. Yo era la chica que temblaba contra una pared de ladrillo en Lincoln Park mientras mi prometido me enviaba un mensaje de texto para que dejara de montar una escena. Pero ya no era esa chica. Ajusté el paquete del micrófono en mi cintura. Alisé mi blazer. Era un traje blanco elegante y a medida. Lo compré con mi propio dinero, de mi nuevo salario. Ya no trabajaba en un nivel junior. Después del escándalo de Grayson, después de exponer la podredumbre en Halland Mercer, esperaba estar en la lista negra también. Pensé que la gente me vería como una soplona. Estaba equivocada. Una firma en Boston, un enorme grupo de estrategia liderado por mujeres, vio mi expediente. No vieron a una exnovia vengativa. Vieron una atención forense al detalle. Vieron a alguien que entendía el cumplimiento normativo, las finanzas y la estrategia mejor que la mayoría de los ejecutivos. Me contrataron como directora de operaciones. Duplicaron mi salario. Me dieron un equipo. Harper, susurró el director de escena, tocando su auricular. Sales en 30 segundos. Estoy lista, dije. Mi voz no tembló. La voz del presentador retumbó por los altavoces. Por favor, den la bienvenida a nuestra oradora principal sobre el tema de la resiliencia y la recuperación del poder, Harper Cole. La cortina se abrió. Los aplausos me inundaron. Caminé hacia el centro del escenario. El foco me golpeó, cegadoramente brillante, pero no entrecerré los ojos. Miré al mar de rostros. Mujeres de todas las edades, algunas jóvenes comenzando, otras mayores, veteranas del mundo corporativo. Respiré hondo. Hace 6 meses, comencé, con la voz clara y firme. Me dijeron que era patética. La sala se quedó en silencio. Me dijeron que era insegura. Me dijeron que era una carga. Me lo dijo la persona que se suponía que debía protegerme, delante de todos los que amaba. Hice una pausa. Dejé que las palabras calaran. Y le creí, continué. Esa es la parte más peligrosa del abuso emocional. No son los insultos que te lanzan. Es el momento en que empiezas a atraparlos y guardarlos. Es el momento en que estás de acuerdo con ellos. Caminé lentamente por el escenario. No usé notas. No las necesitaba. Estaba hablando desde el tejido cicatricial. Se nos enseña a ser amables. Se nos enseña a mantener la paz. Se nos enseña que si un hombre está enojado, debe ser culpa nuestra. Así que nos encogemos. Nos hacemos pequeñas para que ellos puedan sentirse grandes. Nos disculpamos por respirar. Vi cabezas asintiendo en la audiencia.
Vi a una mujer en la primera fila secarse una lágrima. Pero esto es lo que aprendí, dije, mi voz elevándose. El silencio no es una virtud. El silencio es un arma usada contra ti. Cuando finalmente dejé de estar en silencio, cuando finalmente miré los hechos en lugar de los sentimientos, me di cuenta de algo. Yo no era la débil. Lo era él. Les conté una versión de la historia. No usé el nombre de Grayson. No nombré a la firma. No lo necesitaba. La historia no era sobre él. Era sobre el patrón. Me subestimó, dije. Pensó que porque era amable, era estúpida. Pensó que porque lo amaba, estaba ciega. Pero la amabilidad no es debilidad. Y cuando llevas a una persona amable demasiado lejos, no obtienes una pelea. Obtienes la verdad. Y la verdad es lo más devastador de todo. Miré a la multitud. No busqué venganza para arruinarlo, dije suavemente. Busqué la verdad para salvarme a mí misma. Y al hacerlo, encontré una versión de mí que realmente me gusta. Una versión que no se disculpa por existir. Una versión que conoce su valor. Sonreí. Una sonrisa real y genuina. Así que, si están sentadas aquí hoy sintiéndose pequeñas, sintiendo que son demasiado o no lo suficiente, quiero que sepan una cosa. Ustedes no son el problema. Y tienen más poder del que creen. Úsenlo. La audiencia se puso de pie. El aplauso fue ensordecedor. No eran aplausos educados. Era un rugido. Me quedé allí, absorbiéndolo. Me sentí sólida. Me sentí arraigada. Después del discurso, me rodearon. Las mujeres querían estrechar mi mano. Querían contarme sus historias. Mi esposo me habla así, susurró una mujer, sosteniendo mi mano con fuerza. Pensé que solo me pasaba a mí. No te pasa solo a ti, le dije. Y no tienes que quedarte. Sentí un sentido de propósito que nunca había sentido en el marketing. Ya no estaba vendiendo un producto. Estaba ayudando a la gente a despertar. 2 semanas después, tuve que volver a Chicago. Mi madre estaba vendiendo la casa para mudarse a un condominio y yo necesitaba recoger algunas cajas viejas del ático. Estar de vuelta en la ciudad fue extraño. Las calles eran las mismas. Los restaurantes eran los mismos. Pero el fantasma de mi antigua vida se sentía débil, como un recuerdo de una película que vi hace mucho tiempo. Estaba en una tienda de comestibles en Lincoln Park, la elegante en la que Grayson solía insistir que compráramos porque tenían el tipo correcto de queso importado. Estaba comprando manzanas y una botella de agua. Giré la esquina hacia el pasillo de alimentos congelados y allí estaba él. Era Grayson. Me detuve. Mi carrito traqueteó ligeramente mientras agarraba el mango. Se veía diferente. El hombre pulcro y arrogante del traje a medida se había ido. Llevaba una camisa polo arrugada y pantalones de chándal. No se había afeitado en unos días. Parecía cansado. Parecía mayor. Estaba mirando las pizzas congeladas, sosteniendo una cesta que contenía un paquete de 6 cervezas baratas y una sola cena para microondas. Levantó la vista y me vio. Por un segundo, nos quedamos mirándonos. Esperé el pánico. Esperé que mi corazón se acelerara, que mis palmas sudaran, que el viejo miedo se activara. Pero no pasó nada. Mi pulso era constante. Mi respiración era regular. No sentí miedo. No sentí ira. Ni siquiera sentí odio. No sentí nada. Era solo un extraño en una tienda de comestibles. Un extraño que parecía triste y derrotado. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró mi traje. Llevaba un elegante blazer azul marino y tacones. Miró mi pelo, que estaba cortado más corto, más definido. Miró la forma en que estaba de pie, alta, con los hombros hacia atrás. Vio a la mujer que desechó, y vio que estaba prosperando. Abrió la boca como para hablar, tal vez para disculparse, tal vez para suplicar, tal vez para insultarme de nuevo. Pero entonces la vergüenza se apoderó de él. Rápidamente bajó la vista al suelo. Giró su carrito bruscamente,
casi derribando un expositor de galletas, y se apresuró por el pasillo en la dirección opuesta. Estaba huyendo. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Lo vi irse. Vi sus hombros caídos desaparecer por la esquina. Hace un año, lo habría perseguido. Habría exigido un cierre. Pero no me moví. Me di cuenta entonces de que ya había obtenido mi cierre. Mi cierre no era su disculpa. Mi cierre era mi indiferencia. Me volví hacia las manzanas. Elegí una verde. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un correo electrónico de mi jefe en Boston. Asunto: nueva líder de proyecto. Harper, a la Junta le encantó tu propuesta. Quieren que lideres el equipo de expansión europea. Estarías basada en Londres durante un año. ¿Qué piensas? Sonreí. Londres. Una nueva aventura, una nueva vida. Escribí una respuesta rápida. Estoy dentro. Caminé hacia la caja. Pagué mis manzanas. Salí de la tienda y me adentré en el sol de Chicago. El aire era frío, pero se sentía bien en mi cara. Caminé hacia mi coche de alquiler, arrojé mi bolso en el asiento del pasajero y me alejé. No miré por el espejo retrovisor. No había nada detrás de mí que necesitara. Mi nombre es Harper Cole. No soy una víctima. No soy una superviviente. Soy la arquitecta de mi propia vida. Y por primera vez en mucho tiempo, los cimientos son sólidos como una roca.